precisamente dándole seguimiento a este tema, ya se encuentra con nosotros el diputado independiente Edison Brose, que se manifestó lo más rápido posible luego que se enterara de que se estaba dando esta vacunación en la Asamblea y lo pudimos ver a través de las redes sociales. Bienvenido, diputado, a Next Noticias. Hola, Made, ¿cómo estás? Saludos para ti y para todos los que nos están escuchando. Diputado, usted ya ha dado entrevistas y ha mencionado el tema de que ya le había llegado una carta y comprueban entonces ese mismo día que iban a estar haciendo esta vacunación. El diputado Víctor Castillo menciona que ellos habían solicitado, él como presidente de la Comisión de la Salud, había solicitado estas vacunas para la Asamblea. Esto lo hace él, lo podría tomar esta decisión él solo como miembro, como parte de esta comisión, sin tener ningún buen o bien visto por la presidencia de la Asamblea en sí. Bueno, mira, la realidad es que esa es una pregunta que hay que hacer a las autoridades de salud. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Quiénes son los que dan el beneplácito para poder enviar esas vacunas? Cualquier diputado puede solicitar una vacuna y se las dan. ¿Quién es el canal adecuado para poder hacer esa solicitud a nombre de la Asamblea? Mi interpretación es que quien representa legalmente la Asamblea es el presidente de la Asamblea, quien debió, en tal caso, haber hecho esa solicitud. Y yo creo que lo más importante de todo esto es haber anunciado exactamente qué es lo que se está haciendo, porque aquí no solamente se ha sabido que la Asamblea estaba en una jornada de vacunación, sino que posterior a eso nos enteramos que otras instituciones del Estado, del sector público, también han sido vacunadas, varios sectores han sido vacunados. Yo no sé si las personas sabían eso, pero por lo menos nosotros no teníamos idea. Muchos diputados tampoco tenían ideas. Es decir, que si no se destapa lo que estaba pasando en la Asamblea, que lo hicimos diputados independientes, no nos hubiésemos enterado del proceso paralelo de vacunación. Yo estoy seguro que quienes nos están escuchando y la población no tenía idea que ya habían personas en instituciones en perfectas condiciones que también estaban siendo vacunadas al tiempo que hay personas con diabetes, hipertensión, otras enfermedades crónicas, riesgos de muerte que no están siendo tomados en cuenta hasta su fase. Entonces yo creo que esa opacidad, ese secretismo, eso es lo que no habla bien. Si es una necesidad, pues que se explique, que se justifique, que se diga quiénes son las personas que son competentes o las personas a quienes serían elegibles para esta vacunación, pero no se hizo. Entonces, esa cultura de transparencia es lo que hace falta en Panamá. Y mientras sigan así, la credibilidad se va a ir perdiendo y las personas van a seguir creando, digamos, o desconfiando de sus autoridades. Personal esencial, es el personal de la Asamblea, parte de este personal esencial, como le llaman las autoridades, incluso hasta un diputado de la Asamblea, son ellos parte, como usted lo menciona, de una vacunación paralela. Esto está ocurriendo hace tiempo y no estábamos claros que además de esta planificación que se había hecho con estos grupos esenciales, llámese personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, profesores, había sido alterado. ¿Usted considera que el personal de la Asamblea es personal esencial? Bueno, yo creo que las vidas humanas todas son esenciales, pero lo importante aquí es poder categorizar, priorizar según el riesgo de muerte. Pero eso es un trabajo de las autoridades de salud y es un trabajo que no puede hacerse a espaldas de la ciudadanía. Que a la ciudadanía se le diga, miren, aquí hay una fase, usted tiene que esperar. Que usted no llega a los 60 años, bueno, tiene que esperar hasta que venga su fase. Pero por otro lado, en la oscuridad, sin que nadie sepa, hay vacunas para diputados, vacunas Pfizer para diputados, para supuestamente personal. Entonces, esas son las inconsistencias. Yo creo que si hay una necesidad, si hay una justificación, si hay personas en mucho riesgo, hay que hablar claro y decirle a la ciudadanía qué es lo que se va a hacer. Y es una responsabilidad compartida. Yo considero que las autoridades de salud tuvieron que haber anunciado eso. Y no es solamente la Asamblea. A raíz de esto nos hemos enterado que también son otros órganos del Estado y nadie, o por lo menos nosotros, no teníamos información de eso. Ahora, en el momento que se les cuestiona a las autoridades del MINSA, se tiran la pelota. El ministro Sucre dice que no sabía, luego la viceministra Berrío tampoco. Bueno, las últimas declaraciones hablan de que la ministra consejera Eira Ruiz tal vez pudo haber sido la responsable de dar esta autorización. ¿Qué opina usted de esas reacciones por parte de las autoridades del MINSA?
realmente no me deja un sinsabor. Me parece que por una parte hay mucha improvisación, hay mucha descoordinación, por otra parte están como jugando a la papa caliente, a ver quién le cae la papa caliente, quién dice que sí, que no, porque primero el ministro había negado que él había autorizado eso. Luego dice que sí había sido autorizado, pero por Panavac. Luego que él no había estado en la reunión. Entonces, esta serie de inconsistencias, yo creo que hay que informar también a la población quién manda, quién toma las decisiones. Esto de Panavac, quiénes integran Panavac, qué tipo de decisiones ellos están tomando, qué tipo de decisiones realmente alteran o pueden pasarle por encima a un ministro al punto de que el ministro ni siquiera tenga la menor idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces eso nos deja más preguntas que respuestas y hay que ser consistentes, coherentes en la toma de decisiones. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de una crisis que que debe resolverse con planificación, no con este tipo de influencias de que unos le pasan por encima a otros simplemente con una llamada. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos deja con un sinsabor y que no pueden pasar desapercibido. Y yo quisiera pues felicitar a los compañeros diputados que también, los que se han pronunciado valientemente y los que han rechazado ser parte de esto, porque aquí todas las etapas tienen que darse y mientras se dé en la opacidad, esto no puede ser justificado. Diputado, y menciona los diputados que han reaccionado en contra o que no la han aceptado, pero se habla de más de 10 diputados que sí se vacunaron ese día. ¿Qué clase de ejemplo dan estos compañeros suyos de la Asamblea a la hora de llegar a su población y decirles, no, para ustedes no hay vacunas, pero ya yo me vacuné? Bueno, mira, esa es una pregunta directamente para ellos. Cada uno toma sus propias decisiones, pero yo personalmente lo primero que hice fue instruir a mi equipo y a mi persona y mi equipo que nadie se iba a vacunar, nadie iba a participar de ese proceso e inmediatamente me pronuncié. Fui el primer diputado en pronunciarse. Luego varios compañeros independientes casi al instante también se pronunciaron. Y con esto también enviamos un mensaje, porque quizás de no habernos pronunciado, no hubiesen sido 10, hubiesen sido la mitad de los diputados. Pero yo creo que las cosas poco a poco hay que irlas moldeando, pero es necesario porque la gente tome conciencia, las autoridades, los que están gobernando, los que tienen ese poder de decisión, que tomen conciencia, que hay un hartazgo social por una parte y que las decisiones no pueden ser tomadas de manera improvisada y favoreciendo a unos, haciendo gala de la influencia. Esas cosas no ayudan, mucho menos en un momento de una pandemia. Diputado, ¿deben haber sanciones tanto para las autoridades responsables por parte del Ministerio de Salud como para aquellos diputados que se prestaron a esto? La primera sanción es la moral. Yo creo que aquí queda al descubierto también cómo se manejan las cosas. Es un ejemplo más de cómo se van manejando las cosas. Y si hay algún otro tipo de sanciones, pues quedará para que las autoridades competentes lo investiguen y que sepan qué tipo de sanciones son las que se incurren aquí. Pero lo importante es que el pueblo esté viendo, esté siendo testigo de las cosas como se están haciendo, las decisiones como se están tomando y qué están haciendo también sus representantes, sea diputados, sean ministros o sea cualquier autoridad. Esto de jugar a la papa caliente para justificar algo, esto no tiene nombre, así no debería ser. Si hay una necesidad de vacunar a un grupo específico por alguna razón lógica, salga y tenga el coraje de explicarlo. Si las cuestiones se explican y no se hacen en secreto, yo creo que eso puede dar más tranquilidad, sobre todo si es algo que se justifica. Pero no es posible llegar y tomar decisiones de manera improvisada donde hay personas sin ningún tipo de precondición, sin ningún tipo de enfermedad crónica ni riesgo de muerte recibiendo una vacuna. Mientras hay otros panameños que sí la necesitan, que están corriendo su vida en riesgo, que han tenido operaciones, que están en estados más delicados y a ellos se les niega. Esas cosas no pueden ser. Pero precisamente los que son encargados de tomar decisiones en este momento, que en este caso serían las autoridades de salud, ¿podría pasar este escándalo y que se voltee la página y no pase nada y que siga ocurriendo más adelante con otras instituciones o con otras personalidades del patio? O sea, debería también haber por parte, la verdad no sé quién sería el ente regulador en este caso, no sé si ANTAI, pero debería haber también una presión para que sean sancionados en el Ministerio de Salud. Debería, pues debería. ¿Cuál es la sanción? Eso habría que revisarlo. Si se va a aplicar la sanción, bueno, corresponderá a las autoridades que son las que aplican la sanción. Ojalá
pase algo, pero yo no estoy muy optimista porque lamentablemente hay muchos escándalos. Creo que hay una colección de escándalos y vemos que no ha pasado nada para nadie, solamente pasa para algunos. Entonces, yo siento que lo que necesitamos es dar una lección también moral, uno, que las personas conozcan lo que está pasando y que se acuerden y que tengamos memoria, Aquí no se trata solamente de un gobierno, se tratan de comportamientos de todos. Aquí hay personas de todos los gobiernos. Hey, tengamos memoria, démosle seguimiento a nuestros líderes y sepamos escoger, no regalemos y cambiemos los votos a cambio de una bolsa de comida, a cambio de favores, a cambio de promesas incumplidas. Hay que pensar bien, pensar con el futuro. Si después de una pandemia y después de estar viendo lo que estamos viendo, las personas siguen votando por esos discursos populistas, discursos de que te van a comprar el cielo y la tierra, que es falso, bueno, seguiremos entonces el mismo camino. Pero vemos personas que estamos tratando de ir sembrando esas semillas. Y estoy seguro que hay mucha gente que quiere cambios, que quiere un Panamá con nuevas ideas y nuevas cosas, más próspero. Definitivamente. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros en Next Noticias. Que tenga buenas noches. Saludos a todos. Chao.